un diagnóstico de la situación de la región Lima en el tema de educación. Licenciado Luis Anaya, adelante, le escuchamos. Respecto a educación, es un tema básico, fundamental, porque el desarrollo de un pueblo se mide por su educación. En estos momentos el magisterio vive un momento difícil en cuanto se refiere a las leyes, ¿no? Pero parto por lo siguiente. La ley 24029, que ya dejó de ser vigente, allí se vulneró los derechos del maestro, el artículo 48, que son el pago por el 30% por evaluación y preparación de clases. En 91, en el gobierno de Alberto Fujimori se vulneró este artículo, quitando ese artículo y ese derecho al maestro, y que hoy miles de maestros a nivel nacional y específicamente en la región Lima Provincias se ha desarrollado ya a nivel judicial, se ha judicializado, ¿no? Y que muchos maestros, miles de maestros hemos ganado, y esto es un problema hoy, ¿no? La deuda social, y que la región ya debió haberlo asumido, porque dinero hay. Eso en cuanto se refiere a la parte económica. Asimismo, dentro de la parte económica también el magisterio se le debe por viáticos, ¿no? Por viáticos y pasajes se le debe. La ley anterior decía 5 soles diarios, y lamentablemente este señor nos vulneró esos derechos, y solamente a partir del 91 se pagaba 5 soles mensual. Y así hay muchos artículos que se han venido vulnerando y que hoy es una deuda social a nivel nacional, y a nivel regional también se ha ganado muchos en el Poder Judicial, y hasta ahora no se asume esa deuda. Partamos por ello. Respecto dentro de lo que es la educación, la administración, lamentablemente la administración tampoco el dinero no se deja como debe ser. La responsabilidad de quienes administran no va donde corresponde, ¿no? Yo lo digo con toda la autoridad moral que me corresponde, porque yo fui parte también de una gestión en 2007, y yo recuerdo mucho, 15 días antes de que me den mi resolución de agradecimiento por la función, recuerdo que emití un documento el entonces presidente ingeniero Chuy, el entonces la directora de la DREL, la señora Rosa, no recuerdo su apellido, y al gerente de desarrollo social, con pruebas, con fotos, con documentos de OSI. Pero ¿qué pasó? A los 15 días se me dio la carta de agradecimiento, ¿no? Y el ingeniero Chuy, que hoy está postulando, ojalá que me esté escuchando, no hizo nada, le llegó el documento. Ahí se decía la malversación de los fondos, ¿no? Incluso creo que a nivel de todos los medios de comunicación salí como directora de UGEL a presentar la pecosa de 9 soles de un recogedor de metal, decía la pecosa, pero cuando fuimos con OSI al almacén de la UGEL, ¿qué encontramos? Un recogedor de lata, de latón y palo, y que en el mercado estaba en esa época a 90 céntimos, hacía por mayor, y sin embargo en la pecosa decía 9 soles, y nadie me apoyó, nadie. Entonces parto de esa situación así, bien, de un testimonio cercano, que digo que sí hay corrupción, y para eso tenemos que unir fuerzas, porque uno de los latigazos, déjame decir esta metáfora, ¿no?
que flagela al país es la corrupción. Y hay una investigación sobre eso. El 40% del presupuesto bruto interno se va en corrupción. Claro. Entonces, creo que ese es otro de los peligros que amenaza día a día al sector educación. Y quien, autoridad que llegue, debe ser firme, contundente con sus principios, que nosotros hemos juramentado como maestros, ¿no? Profesora, se cumplieron los 3 minutos. Vamos a seguir hablando del tema. Doctor Luis Casas Sebastián, su diagnóstico de la situación de la región Lima en educación. Bien. El sector de educación pues es una de las primeras competencias transferidas a las regiones, ¿no? Pero hasta ahora vemos que se limitan a transferir planillas, simplemente planillas que vemos que se refleja, ¿no? en la atención que da la región como región misma en educación. Parto de que para atender la educación se necesita mucho dinero. Y muestra eso lo ha dado la región donde hay grandes avances que da gusto, es en Moquegua. Los índices ahí estudiados han permitido demostrar que hay un buen avance en el tema de educación, pero eso es pues por el gran dinero que recibe de Moquegua, del canon minero y todo, que de sus propios recursos está llevando adelante proyectos, ¿no? Yo creo que eso hay que tomar en cuenta. Segundo lugar, hay que ver el tema global, no solamente burocrático, ¿no? El tema es que no se sustrae la región al tema educacional en todo el país, ¿no? No hay una política educacional, desgraciadamente, ¿no? Eso pasa en salud, en educación, no hay porque no tenemos una visión de país, pues ¿qué queremos? Debemos tener una visión de país para vamos a hacer esto y formamos los profesionales que faltan para eso. Eso es lo que se ha hecho en los países que han avanzado. Pues últimamente los llamados tigres del Asia, que sí, han tenido una política de desarrollo de país. El país que queremos es esto y sobre eso hacemos la educación. Pero en nuestro país no tenemos eso, o tenemos una visión neoliberal donde terminamos siendo, como se llama, primario exportador, simplemente exportando piedras, y para eso no necesitamos técnicos. No necesitamos técnicos, y las grandes empresas traen sus propios técnicos. Tengo familiares, por ejemplo, en el proyecto del gasoducto en Camisea, y me dice, todos los profesionales son colombianos y argentinos. Porque las empresas traen, ¿cuál es la transferencia de tecnología que se hace, por ejemplo? O cuál es el aporte que vamos a tener de profesionales para esos sectores importantes, ¿no? Por el cual está peleando ahora la convención para que se haga el fraccionamiento y la petroquímica en el sur, ¿no? Que los periódicos no divulgan eso, pero esa es la lucha del fondo del sector sur para industrializar el país a partir del gas, y eso este gobierno está obviando. Entonces, si no tenemos una visión del país, no tenemos pues una política educacional, entonces nos limitamos a que aprendan a leer, a sumar, a lo más se aspira a que ganen los concursos de matemáticas, pero no sirve la educación al desarrollo del país. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Y en la región, ya limitándonos acá, menos, pues no tenemos una política educacional, simplemente que si se hace el colegio, no se hace el colegio, si se paga el maestro, no se paga el maestro, eso no es. Deben ser concursados en primer lugar los directores regionales, ¿no? Tanto de salud y educación, que tengan una visión de un proyecto educacional o de salud para desarrollar en la región. Eso es el tema central, ¿no? Ponemos amigos, ponemos conocidos, ponemos algunas figuras, como pusieron al principio este señor Alvarado, trajo al señor Dolorier, creo, ¿no? Una gran figura educacional, pero no tiene pues una política, ni tiene experiencia en gobierno, entonces se trata de gente que, aparte de la visión política que tenga, sepa gobernar, sepa administrar. Entonces, son solamente celebridades y no contribuyen mucho al desarrollo del sector de educación, ¿no? Y de otro lado, pues como ha dicho
profesora, el magisterio está mal pagado, eso lo sabemos, hay falta de infraestructura y por eso hoy mismo los tecnológicos que hay en todas las provincias están como el que tenemos en el puerto, sin mayor preocupación por dar las carreras que suponemos técnicas va a necesitar el país. Todos hablamos de ampliar a las carreras técnicas, pero hay que estudiar cuáles son esos, claro, para imponerlas, ¿no? Claro. Ese es más o menos el diagnóstico que tenemos. Arquitecto Jorge González del Solar, usted, ¿cuál es su diagnóstico de la situación de la región Lima en educación? Bueno, la región Lima, que cuenta ya con más de 1 millón de habitantes, vemos el sector educativo con problemas que viene arrastrando desde gestiones anteriores, a pesar de contar con un plan educativo regional que fue aprobado en gestiones anteriores, no se ha puesto en práctica. Hay deficiencias en cuanto al personal, no solamente en el aspecto remunerativo, porque sin ir muy lejos, hace unos meses, a fines del año pasado, fueron cesados una gran cantidad de docentes. Sin embargo, a muchos de ellos todavía les adeudan estos beneficios que les correspondían, ¿no? O sea, se han tomado decisiones administrativas sin contar con el respaldo presupuestal, perjudicando de esta manera al educador. Y de la misma forma, como ya lo ha explicado la profesora, en una serie de otros aspectos de beneficios sociales. En cuanto a lo que es los niveles educativos, vemos que en el nivel inicial está bastante descuidado, o sea, hay muy poca inversión, no solamente en la parte de infraestructura, porque vemos el mayor descuido es en los locales de educación inicial, sino también en la capacidad y calidad de los docentes. O sea, hay en cierta forma, contrataciones en base a criterios más que técnicos que pedagógicos, con criterios políticos, y no se evalúa de acuerdo a un criterio de meritocracia, ni se adjudican las plazas tanto por contrato como las posibilidades de nombramientos posteriores. Y de igual manera en los demás niveles, ¿no? Vemos en la parte en el nivel superior, en el nivel de institutos tecnológicos, de la misma manera tenemos institutos tecnológicos como el de Pacaraos en la provincia de Huaral, que es un elefante blanco, no ha podido prestar el servicio que debe, sobre todo teniendo una población de zona rural que debería tener un acceso más fácil hacia este nivel educativo, lo que también genera el despoblamiento de estos distritos, y sin ir muy lejos el de acá de Chancay, ¿no? Que tampoco está siendo aprovechado, perjudicando a toda esta gran población juvenil que requiere contar con estos servicios educativos. En cuanto a lo que es la inversión que se ha hecho en infraestructura para los niveles primarios y secundarios, se ha avanzado algo, pero sin embargo estos proyectos por un lado no están respondiendo en cuanto a los diseños, a lo que requiere la demanda de la educación actual, a los criterios con los que ya se está avisorando la orientación de la educación de la población joven. Se mantienen todavía diseños y muchas veces, como parte de todo este gran negocio que significan las inversiones en infraestructura del Estado, están copiando modelos, diseños de proyectos de épocas anteriores que no responden, como les digo, a esta realidad educativa. Por otro lado, todas estas inversiones de educación, así como acá tenemos el gran problema de la Escuela 2391, que hace varios meses que fue terminada y que sin embargo, por esperar la época de que se acerquen las elecciones, no se inaugura ni se hace entrega a los alumnos, y los exponen pues a los criterios, a las inclemencias del clima, a la lluvia. Han tenido que pasarla prácticamente sin techo esos alumnos o en condiciones muy incómodas, solamente para poder tratar de impresionar a la población y, según el criterio de los burócratas de educación, conseguir algunos votos a los candidatos del partido de gobierno regional. Esto pensamos que no es la forma en que se puede cambiar la educación, y es algo que se está dando, así como en Chancay, en Huaral y en todas las demás provincias de la región. Siempre unidos, con Lita Román Justinza como candidata a presidente regional, y todo el equipo. Una de las primeras propuestas para educación es el pago
de la deuda social a los maestros. Y segundo, velar por las capacitaciones de los maestros, continuar en ello, también por la parte de infraestructura, ¿no? Ir investigando en qué zonas están malas la infraestructura. Yo recuerdo mucho el 2007, cuando estaba asumiendo la dirección de la UGEL, visité muchas instituciones educativas y la que realmente me dejó anonadada fue Buenavista, ¿no? También envié esos informes en esa época al entonces ingeniero Chuy, donde los niños estaban bajo, no había aula, sino su aula era plástico negro y sentados sobre adobes cruzado con una madera. Entonces, en esas condiciones, y había solo 2 inodoros para la atención inicial, primaria y secundaria. Entonces, realmente, y aquí cerca, ¿no?, de Chancay, no sé cómo estará hoy, en qué condiciones estará la institución educativa. Luego la que me dejó también, pero que sí es así, la asumió la comunidad, asumió la región, fue antes de llegar a Iguarí, no recuerdo el pueblo, es así también, las condiciones eran pero terribles, sin ventana, en plena zona andina, ¿no? Entonces, otra de las, y Chaycocha también tuve la oportunidad de visitar, ¿no? Los baños eran realmente calamitosos, que no corresponde a un estudiante, no corresponde, de verdad. Era realmente indignante ver en qué condiciones estudiaban nuestros estudiantes. Y así a nivel de la región hay muchos que es necesario ya allí velar primero por la salud del estudiante. Una institución educativa que tiene 2.000 estudiantes, al menos debe tener 300 inodoros, y no 20 ni 25, porque en un lapso de 20, 30 minutos de recreo no alcanza para atender a tantos estudiantes. Entonces, yo creo que la salud ahí es fundamental. También los kioscos también deben brindar salud y no muerte. Entonces, ahí también va a ser una tarea fundamental si Lita llega a la región. Y sé que es una mujer que lo va a cumplir, porque es una mujer que ha luchado 3 años contra la corrupción, ha dado la cara, no se ha escondido, no se ha milanado. Y creo que Lita es la que debe estar en la región, y sé que va a cumplir con el sector educación. Bueno, muchísimas gracias, profesora Doris Anaya, doctor Lucas Sebastián. ¿Cuál es su propuesta como consejero regional o grupo político que representa frente a la problemática de la educación? Bueno, como consejero estamos planteando algunos actos que vamos a hacer, ¿no? En primer lugar, insisto, vamos a exigir de que se hagan concursos. Desde el Consejo Regional vamos a exigir que se cumpla la ley que establece tanto para salud como para educación, que los cargos principales sean concursados para dar seguridad también a la persona, pero lógicamente ese concurso tiene que ir con un proyecto de tanto en educación como en salud, ¿no? Para que tenga la seguridad y la firmeza para poder aplicarlo. Veremos cómo formar un consejo educativo, asesor, para trabajar en conjunto el tema de la salud, ¿no? Como estamos adelantando, por ejemplo, en salud vamos a proponer al colegio médico. Hay un colegio médico en Lima provincia donde tenemos que trabajar con ellos y elaborar la política de salud regional y buscar al profesional idóneo que lo pueda llevar adelante. En educación debemos también, si no existe, crear ese, que hay un colegio de profesores, ¿no? Pero
no sé si estará descentralizado en Lima Provincia para poder trabajar con ellos. Entonces con ellos trabajaremos, ¿no? Luego la infraestructura lógicamente tiene que mejorarse, ¿no? Y ver que, como dice el arquitecto del Solar, la infraestructura esté de acuerdo pues a las necesidades de la política educativa moderna, ¿no? Lo que ha hecho la licenciada, por ejemplo, es que hemos constatado nosotros como alcalde, ayudando siempre a la educación inicial, porque consideramos que la ley de municipalidades pues indicaba que las municipalidades distritales deberían atender la educación inicial, y construimos muchos centros educativos iniciales. Pero ya en la última gestión, por ejemplo, se nos acercaron los colegios de secundaria, y para mi sorpresa, ningún colegio tenía un laboratorio. Tuvimos que hacer una infraestructura, yo creo que no muy buena, sobre un espacio que nos dio el Salazar Bondi, por ejemplo, para elaborar un laboratorio, pero fue mi sorpresa, ¿no? Después de tantos años entrar a un colegio secundario yo y que no hay un laboratorio para que investigue el estudiante, cómo lo desarrollas en la ciencia, ¿no? Inconcebible para mí, ¿no? Yo venía pues hace 50 años que estudié en Lima y siempre había en los laboratorios de física, de ciencia, de biología, de anatomía, en fin. Y acá no había un aula dedicada al laboratorio. Yo creo que eso tiene que cambiar, tenemos que investigar, al estudiante hay que inducirlo en la investigación, porque no sea un repetidor ahora con el internet, todos buscan internet y lo pegan al cuaderno y listo. Entonces hay que evitar eso, que haga sus propios, que sepa que la ciencia es realidad y lo desarrolla ahí en los laboratorios, en cada colegio. Creo que ese es un punto que hay que ayudar para mejorar la educación en nuestra región Lima Provincia, ¿no? Y también dar mucha importancia al tema de los institutos. Yo creo que hay que precisar bien cuáles son las carreras que necesitamos para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse adecuadamente, ¿no? Si hoy la mayor inversión son la gastronomía, después debemos hacer una escuela de chef, ¿por qué no el tecnológico poner un área de cocina, de gastronomía, para que salgan tantos restaurantes que se abren todos los días, no solamente acá, sino en Lima? Veo en Lima, faltan personal, en todos los restaurantes siempre están pidiendo personal, porque es la cantidad de restaurantes que se abren en Lima, es una fuente de trabajo importante. La hotelería, el turismo, acá estamos desarrollando, y vamos a desarrollar más en Chancay y toda la zona del norte chico, yo creo el turismo, requerimos especialidades en turismo, y no solamente en universidades que te la hacen larga con 5 años, sino necesitamos carreras técnicas de frente para que se salga por ejemplo, esos son 2 ejemplos de lo que es real y tangible. Bueno, estudiemos qué más hay. He estado por Huando, también viene esa tecnología, ¿no? Pero si no se atiende a la agricultura y la misma región no ha apoyado a la agricultura, más que repartiendo cemento, lógicamente entendemos pues, que esos institutos están abandonados, no funcionan. Entonces debemos buscar cómo, desarrollando la agricultura, necesitemos los técnicos adecuados para eso, y le daremos la importancia a los tecnológicos, ¿no? En parte de eso. Muchas gracias. Arquitecto Jorge González del Solar, candidato a consejero regional por Acción Popular, su propuesta como agrupación política o como consejero regional frente a la problemática del sector de educación. Bueno, nuestra propuesta de Acción Popular para el Gobierno Regional de Lima, considerando que la educación es el soporte de todos los cambios que se tienen que hacer, también la hemos direccionado en 2 aspectos principales. Uno, en el factor humano, llámese profesores, porque estimamos que si no hay buenos maestros, va a ser muy difícil tener buenos alumnos, que serían los ciudadanos del futuro, los que van a ser los responsables de todo el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. En ese aspecto se propone fortalecer las capacidades de los docentes, dándoles todas las facilidades y sobre todo generando la posibilidad de intercambio para capacitaciones de posgrado, pasantías y becas
que les permita capacitarse tanto dentro como fuera del país. En cuanto a lo que es el sector de funcionarios, asignar los cargos en función a la meritocracia, a evaluaciones de los docentes que tengan que desempeñar cargos no con criterios políticos, sino netamente en función a su capacidad profesional. En lo referente a infraestructura, también, como ya les hemos explicado en el diagnóstico, fortalecer esta en todos los niveles, pero sobre todo considerando de que así como hay una inversión en educación en el sector público, también hay una inversión en el sector privado que no está siendo bien fiscalizada por la Dirección Regional de Educación. Se están dando muchas autorizaciones para locales que no cumplen con las condiciones donde desarrollan sus actividades centros educativos particulares. Y consideramos que es justamente el capital privado que tiene que intervenir en la educación el que debe dar las mejores comodidades para de esta forma compensar y aliviar un poco lo que es la carga del Estado y poder también dirigir la inversión hacia la gente que más lo necesita. Esto en cuanto a lo que es la fiscalización, digamos, de la infraestructura. En cuanto a lo que es la inversión en infraestructura, también controlar el tipo de inversión, sobre todo respetando los parámetros que son las normas que da el Ministerio de Educación, que es el ente normativo para la infraestructura. Vemos que se están asignando muchos centros educativos con el falso criterio de que teniendo mayor cantidad de alumnos, el colegio tiene mayor importancia. Y esto, por el contrario, lo único que se hace es generar incomodidad, riesgo en la seguridad de los alumnos y disminuir las posibilidades de impartir una educación en ambientes adecuados. Esto se va a lograr proponiendo la construcción de nuevos colegios, considerando que el crecimiento poblacional así lo exige. Tenemos una región con una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del país, y sobre todo el impacto que tiene el crecimiento de Lima metropolitana sobre todas las provincias que son colindantes a este gran centro urbano. En función a esto, es muy importante considerar este crecimiento para la construcción de nuevos centros educativos equipados de acuerdo a la realidad educativa y sobre todo a las demandas tecnológicas. En cuanto a lo que es la educación superior, aparte del fortalecimiento que van a requerir los institutos tecnológicos, también impartir la educación a distancia, sobre todo para las zonas rurales de toda la región. De las 9 provincias, solamente 4 tienen facilidades de acceso. Las otras provincias tienen muchas dificultades y la mejor forma de impartir educación superior para la gente que tiene el conocimiento práctico pero no teórico es utilizando el internet y todos los medios que permiten acceder a la información a toda esta población que no se encuentra en los centros urbanos. Bueno, muchas gracias, arquitecto. Estamos atrasados. Continuamos ahora con el tema de salud. Profesora Doris Anaya, ¿cuál es su diagnóstico de la situación de la región Lima en el sector salud? Bien, ya se hizo un diagnóstico y realmente es terrible, y por ello que en la agrupación Siempre Unidos con la doctora Lita va a declarar en emergencia salud. Y esto implica pues abastecerla, implementar, ¿no?, los hospitales, de todo lo necesario para la atención al usuario, ¿no?, al enfermo en este caso. También la capacitación para el personal. Hoy en estos momentos sabemos que los médicos están pasando momentos difíciles y su lucha es coherente, es firme, ¿no? Yo admiro a los doctores porque no se están doblegando y saben ellos por qué están luchando. Claro. Y desde acá un apoyo para ellos. También esa parte se tiene que atender, porque los doctores no solamente nos atienden cuando ya la enfermedad llegó, también ellos son parte de la educación en salud, ¿no?
de alguna manera ellos van previniendo también la salud. Entonces, es fundamental la atención a ellos como personas y también las infraestructuras a partir de que se le va a declarar emergencia. Claro. Doctor Luis Casa Sebastián, ¿cuál es su diagnóstico de la situación de la región Lima en el sector salud? Efectivamente, como dijimos, no hay una política de salud regional. Micrófono. Recuerdo que una vez hicieron una encuesta y sobre esa encuesta ya dijeron ya hay un plan de salud. Creo que implica un mayor investigación para levantar los problemas que tiene el sector salud. De primera línea, como ya han expresado, efectivamente los hospitales colapsaron a la demanda poblacional. Eso de hecho, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá en Chancay, totalmente tuburizado el hospital, ya no hay a dónde construir para atender la demanda de la población. Y también hay que ver qué tipo de hospitales queremos, si es totalmente curativo o preventivo, ¿no? Cada hospital aplica, creo yo, lo que quiere. Por ejemplo, veo en televisión, tanto el hospital de Huaral como el de Chancay, pura propaganda, competencia, ¿quién tiene más especialistas? Que al final cuando vas no los encuentras, pero muy poco gastan si quieren enseñar. No compre el ambulante, lávese las manos, no bote la basura a las acequias. O sea, la labor educativa preventiva ni les interesa. Con eso simplemente con lavarse las manos nos evitamos el 50% de las enfermedades infecciosas. En Chancay, pese a todo, tantas pistas y veredas que han hecho, siguen las tifoideas, siguen las hepatitis, siguen en el verano las enfermedades diarreicas, como si acá no se hubiera avanzado nada, por falta de educación. La gente sigue botando la basura a la calle, por más que hayan puesto tacho, todo, si no se educa a la población, pues no. Y eso debería hacerlo el hospital y el municipio continuamente, ¿no? Hace concursos, en fin, tantas cosas para ver la cuestión preventiva. Entonces hay la disyuntiva entre si hacemos lo curativo, mayor énfasis en eso, que me parece que están haciendo eso, que en lo preventivo, ¿no? Entonces nosotros estamos apuntando por fortalecer los hospitales. Necesariamente hay que ver, incluso separar el aspecto materno-infantil de las áreas de hospitalización, de medicina y cirugía, ¿no? Pues la madre tiene miedo de llevar a su hijo al hospital porque tiene que pasar por todos los ambientes y muchas veces se contagia y dice, no doctor, prefiero pagar mi consultita y no, a la justa lo llevan a vacunar y eso es. Entonces, todavía indicándole nosotros que por favor vacunen a sus niños, ¿no? Porque es importantísimo. Entonces vemos ese diagnóstico de los hospitales que creo que se refleja a nivel nacional. En Huaral ustedes han creado el materno infantil, como se están esperando las elecciones para inaugurarlo, pero esa es una buena inversión, me parece a mí, en el sentido de que separa el aspecto materno-infantil del área curativa del hospital, ¿no? Yo creo que algo así debe ser en Chancay, si es que no se hace un hospital nuevo, porque ya no hay dónde invertir acá, dónde construir acá. Incluso las que se han estado haciendo se han quedado inconclusas ahí, ¿no? Falta de presupuesto, el hospital es un caos, por nombrar a dedo a los directores. No se ha querido hacer concursos. Igual a nivel regional no hay un concurso. Este señor Alvarado ha puesto a su gente en combinación con el señor Tello, porque su alianza el señor Tello le entregó el sector salud al señor Tello. Y ahí vemos las consecuencias, ¿no? De poner a dedo a todos los profesionales, de no tener un concurso donde se presente un plan de salud y se elija a los mejores especialistas. Eso en primer lugar, ¿no? Lo otro es los hospitales. Recuerdo cuando llegué acá, el año 75, era un hospital nuevo, pequeño, pero ¿por qué se había hecho el hospital en Chancay y no en Huaral, que era la mayor población? Por la carretera, simplemente por la carretera. Si tú ves los hospitales que se han hecho están por la carretera, por la cantidad de accidentes de tránsito. Y ahora los accidentes de tránsito es un tema de salud pública. Sin embargo, no tenemos las emergencias totalmente preparadas, equipadas para atender. La última hora estamos transfiriendo siempre a Lima. Entonces hay que ver ese tema, y creo yo, de que hay que preparar a los hospitales frente al tema de los accidentes de tránsito y darle un carácter más preventivo que curativo.
Claro, efectivamente, a propósito, hoy ha habido un accidente de tránsito en el Serpentín de Pasamayo. Hay 2 personas que han resultado heridas con la volcadura de un vehículo. Arquitecto Jorge González del Solar, usted representa Acción Popular. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la región Lima en salud para irnos a la pausa comercial? Bueno, en la región Lima, como les decía, con más de 1 millón de habitantes, solamente tenemos 5 hospitales, de los cuales 4 son de categoría 2.2 y 1.3.1. O sea, ¿qué significa esto? Que solamente ese hospital 3.1, que es el hospital de Huacho, es el que puede realizar trabajos de cirugía, trabajos especializados de mayor envergadura. Los hospitales 2.2 son básicamente hospitales intermedios, tienen menor capacidad de atención. Sin embargo, como también lo ha mencionado el doctor Casas, existe gran cantidad de especialistas que también, más que nada, sirven de apoyo para consultorios particulares, más que para desempeñar el servicio en la misma entidad, ¿no? Esto nosotros lo vemos como un gran problema, pero el mayor problema es de que no se está trabajando en el nivel de puestos de salud, y de centros de salud, que son los que realizan la atención primaria, y que en estos momentos, al no tener el servicio adecuado, al no prestar el servicio adecuado, la población se concentra en estos hospitales, generando el problema de hacinamiento en las zonas de espera con el riesgo de salud que ello implica, ¿no? Y en el caso de centros de salud de localidades de mayor población como Peralvillo, tenemos un centro de salud sobre un terreno de 120 metros cuadrados, donde el riesgo de contaminación, de contagio de enfermedades mayores es muy alto, sobre todo considerando que este tipo de establecimientos tienen que prestar la atención al binomio madre-niño, que es el que mayor demanda tiene. En función a esto, planteamos un fortalecimiento de todo lo que es los establecimientos de atención primaria de salud en toda la región, tanto a nivel de centros poblados urbanos como en los rurales, porque es muy difícil trasladar un paciente de localidades como Tupe, por ejemplo, que no tiene carretera y donde la salida más cercana está a 8 kilómetros de la localidad, a desplazarlo a un centro de salud. Entonces, el fortalecimiento de centros de salud de atención primaria y, sobre todo, en el caso de los hospitales, también revitalizar todo lo que es la inversión y equipamiento, sobre todo, porque tienen los equipos en estado de abandono, muchos de ellos ya que no es posible de usarlos, y eso no permite una buena atención. En el caso del hospital de Chancay, que cuenta con una infraestructura abandonada, yo creo que es importante que la población sepa que el problema se generó porque en la campaña anterior, justamente en época más o menos como esta, durante el gobierno de Nelson Chuy, se hizo un expediente mal elaborado que consideraba estructuras que no las tenía el hospital, y ese fue el gran problema que tuvieron las gestiones posteriores para poder concluir la obra y que hasta este momento todavía se encuentra inconclusa. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial correspondiente a esta hora y vamos a regresar para hablar respecto a las propuestas que tienen frente a la problemática del sector salud, y luego para hablar respecto a la situación de la región Lima en agua y saneamiento y sobre agricultura. Y bueno, no estaba programado, pero creo que es considerable hablar sobre el tema de la corrupción.